de qué se trata. Sí la vimos, ¿no? Bien. Entonces, todo relacionado con las distribuciones de probabilidad conjunta para variables aleatorias discretas. Bien, entonces el problemita, recordemos, era que se seleccionan al azar 2 lápices de colores de una caja que contiene en total 3 lápices azules, 2 rojos y 3 amarillos. X es el número de azules y el número de lápices rojos seleccionados. Cuando nos dicen encuentre la función de masa, es elaborar toda esta tabla, ¿ok? Entonces, este caso 0, 0, si X es el número de lápices azules y el de rojos, pues este caso 0 y 0, que nos da 3/28. Para el experimento aleatorio de extraer 2 lápices, pues implicaría que ninguno es azul y ninguno es rojo, o sea que los dos ¿son qué? Amarillos, ¿cierto? Bien. Y así sucesivamente, luego calculamos todo este renglón, que es para este caso de que y valga 0, pero que y valga 0 decíamos que implicaba o bien que la x también valga 0, es decir, los 2 lápices amarillos, o y0, es decir, número de lápices rojos 0, y x1, lo cual nos dio 9/28, o x2, es decir, hacemos esta sumatoria y el total nos da 15/28, que es la probabilidad marginal. Se llama marginal porque está al margen de la tabla. ¿Listo? Son los totales. Marginal de solo y, es decir, cuando y vale 0. Sumamos todo el renglón y nos da 15/28. De la misma manera, cuando y vale 1 o cuando y vale 2. Y también podemos hacer la marginal para solo x. Que la x valga 0 implica o bien que la y valga 0, que es este caso, o con x0, mirando toda esta columna, implica que la y vale o 0 o 1 en el segundo caso, o 2 en el tercer caso, y esa probabilidad marginal es 5/14. Bien, entonces decíamos que la marginal, de acuerdo a lo que estamos viendo, es f de solo y, es la probabilidad de que y tome algún valor, y hacemos la sumatoria para todos los valores de x, que es lo que hacemos cuando sumamos en un renglón. Por ejemplo, f de solo y para 1. ¿Listo? Y lo mismo cuando hacemos f de solo x, en este caso hacemos la suma en una columna. Por ejemplo, en este caso, este valor lo obtenemos de sumar todos los valores para solo x, 1, pero eso lo recorremos para todos los y. Por eso hacemos la sumatoria para todos los valores de y. ¿Ok? Listo, entonces hoy continuando. Bueno, decíamos que también podemos hacer la tablita de solo probabilidades marginales para x0, 1, 2, y acá la solo x. Y lo mismo para solo y, es decir, la marginal de y. Bien, ahora siguiendo con la temática, ahora veamos la distribución condicional. Bien, condicional conjunta para variables aleatorias discretas. Si recordamos que de eso hicieron una buena cantidad de actividades, ¿no? El quiz 12, el ejercicio 13, también lo correspondiente al teorema de la probabilidad total y a la regla de Bayes, ha implicado el manejo de la probabilidad condicional. Entonces recordemos que la probabilidad de que ocurra un evento B, dado que ya ha ocurrido un evento A, es la probabilidad de que ocurran ambos eventos, es decir, la intersección sobre la probabilidad del evento que se da por hecho. Bien, de forma análoga, entonces, para distribuciones conjuntas, decimos, sean x y y dos variables aleatorias discretas, la distribución condicional de la variable aleatoria x, dado que y ya tomó un valor puntual, y minúscula,
se define así: f de x dado y como la probabilidad de que x tome algún valor x dado que la y ya tomó algún valor. Y observen, la intersección pues es que ocurra la probabilidad de que x valga ese valor x dado que y toma ese valor y, o sea, es la distribución conjunta dividido la probabilidad de que y tome ese valor, o sea, la marginal. Entonces, cuando nos hablen de la condicional, es la conjunta dividido la marginal. De forma análoga, si lo que ya tomó fue x, algún valor puntual, en ese caso f de y dado x, de forma análoga, observen, es la conjunta dividido, en ese caso, la marginal, o sea, la probabilidad de solo x, de que tome el valor que nos están diciendo. Bien. Entonces en el problema nos dice, un ejemplo, dado el problemita que tenemos en la tabla, calcule la probabilidad de que x tome el valor 0, o sea que no se saque ningún lápiz azul, dado que sale uno, ¿qué? Uno rojo, es como si hagan de cuenta dos hermanitos. Entonces, la hermanita sacó los dos lápices y le dice al hermanito, a ver, dime, me salió un lápiz rojo, ¿será que el otro es azul? ¿O será que el otro, bueno, acá está diciendo la probabilidad de que x sea 0, es decir, sería que me salió uno rojo, ¿será que el otro es amarillo? ¿Ok? Entonces, que el otro sea amarillo quiere decir que no salió ninguno azul. La probabilidad de que ninguno sea azul, dado que el otro es rojo, será esto, ¿no? Probabilidad de que x sea 0, dado que y es 1, sobre la probabilidad de que, ya se sabe, que el número de rojos es 1. Entonces será la conjunta, probabilidad conjunta de 0, 1, dividido la marginal de solo 1. Si se mira en la tabla, pues la de 0, 1 es 3/14, y la marginal de solo 1 es 3/7. Luego esa probabilidad es 1/2. ¿Ok? ¿Sí está claro? Ahora a ver, si quedó claro, ustedes calculen esta otra. Veamos la tablita. Ahora díganme. Ahora el caso contrario. La niña dice, adivina qué me salió el otro, si me salió uno azul. Si me salió uno azul, entonces ¿será que el otro es rojo? ¿O será que el otro es amarillo? A ver. Entonces la niña le dice al hermanito, saque los dos colores. ¿De qué color me salió el otro si uno de ellos es rojo? A ver, ¿cómo calcularíamos eso? ¿Cómo es que es la pregunta, profe? Qué pena. Bien, entonces la pregunta dice, entonces la niña dice, le dice al hermanito, ¿me salió un lápiz o me salió uno azul? ¿De qué color es el otro? ¿De qué color es el otro? Por ejemplo, rojo, listo. O amarillo, ¿cierto? Entonces Pablito, que es el hermanito, entonces calcula la primera opción, que sea rojo. ¿Cómo planteamos esa? Probabilidad de que ¿qué? Listo, lo que ya se sabe, el dado que es ¿qué? Es que me salió uno y el otro uno. O Por sea, la, eso la probabilidad de le intersección con los salió Probabilidad. uno azul. Recordemos que en el problema dice que los azules son ¿cuáles? la X.
Los azules son la variable aleatoria X, ¿ok? X es el número de azules y Y el número de rojos. Bien. Luego lo que ya se sabe es que X ya toma el valor 1, no puede ser ningún otro número. Ya la niña le dice, me salió 1 azul. ¿Listo? Ya se da por hecho que 1 es azul. ¿De qué color es el otro? Bien. Rojo, entonces estamos evaluando la primera opción. A, ¿será que es rojo? B, ¿será que es amarillo? Luego, la probabilidad de que Y sea 1, dado que ya le salió 1 azul. ¿Ok? Bien. Por ahí alguien está como golpeando una jaula. Por favor, entonces bájale el micrófono. Y ahorita que vaya a participar, entonces lo activa. Bien, entonces, ¿qué estamos diciendo? En este caso, entonces, es la probabilidad de que se presente esa situación, la intersección, o sea, X sea 1 y Y sea 1 sobre la probabilidad de que X sea 1, es decir, la conjunta, dividido la marginal. Bien. Y esta probabilidad, pues obviamente es F de 1, 1, la conjunta. Y abajo entonces colocamos ¿qué? Probabilidad de que X sea 1, o sea, la F de solo X cuando esa marginal es 1. Bien. Entonces vamos y buscamos en la tabla que ya está desarrollada. Entonces la primera, ¿qué valor toma? De 1 azul y 1 rojo, esa 3, será. 3 sobre 14. Muy bien. 3 sobre 14. Esa es la conjunta. Y ahora la marginal de solo X para 1. Vamos y miramos. ¿Cuál es esa? 5/28 avos, ¿no? Ah, perdón, 15/28 avos. 15 15 28avos. Muy bien. 15 28avos. Al simplificar, eso nos da 2/5. Profe, 2 creo que era... quintos. Muy bien. Esa es la probabilidad de que sea rojo. Pero entonces Juanito analiza muy bien. Juanito es muy pilo. Entonces él dice, 2 quintos es una probabilidad bajita, ¿cierto? Es 0,4 o del 40%. Entonces él analiza. Más bien yo creo que debe ser amarillo, dice Juanito. Vamos a mirar, calculémosla ahí. ¿Cómo escribimos esa? Sería que Y es igual a 0, dado que X es igual a 1. Muy bien, Y igual a 0, porque en ese caso, si es el amarillo, recuerden que el experimento aleatorio es solo extraer 2 lápices. Luego, si ya se sabe que uno es azul, luego que el otro salga amarillo, pues sería Y igual a 0. Perfecto. Listo, entonces eso implica la probabilidad de que X sea 1 y Y también, sea 0, ¿no? Sobre la probabilidad De ¿de qué? X De para que 1, X de sea X igual a 1. 1. Listo, muy bien. Entonces será la conjunta F de qué? 1 para 1, 0. X, 0 para Y, sobre la marginal, ¿ahora de qué? Bueno, seguimos con la marginal de solo X para 1. Ya la marginal de solo X para 1, ya sabemos que es 15 28avos, esa no va a variar. Y ahora la distribución conjunta de 1, 0. Vamos y miramos la tablita. 1, 0, y esa nos da. 28avos. Muy bien. 1 en X, 0 en Y, 9 28avos. ¿Sí? 9 28avos. Luego
al simplificar, ¿cuánto nos da? Si eran 3/5. 28avos, así. Y eso nos da 3/5. Efectivamente, es el 0,6 o el 60%. Entonces, si Juanito da esta, dice que el otro lápiz es amarillo, tiene un 60% de chances de acertar, ¿sí o no? Mientras que si dice que es rojo, solamente tendrá un 40% de posibilidades de acertar. ¿Sí es claro? Listo, esa es la marginal. Profe. Bueno, muy bien. Entonces, yo creo que ya de esa manera tenemos el tema de la condicional. Bueno, ahora vamos a mirar el caso continuo. Bien. Bueno, ¿por alguna duda? ¿Dudas, inquietudes de alguno? No, profe. Por su lado no. Listo. ¿Ninguno? Bueno, muy bien. Entonces vamos a mirar. Ahora, caso continuo. Caso continuo. Bien, leámoslo. Nos dice, cuando X y Y son variables aleatorias continuas, las probabilidades se deben encontrar utilizando una función continua de las dos variables. O sea, ahora recordemos que para el caso continuo se llama función de densidad, mientras que para el caso discreto llamamos función de masa. En este caso conjunto f de xy. Esta función de densidad de las dos variables definirá una superficie de 3 dimensiones, como lo vemos acá. La superficie se encuentra sobre el plano XY. Bien. Y la probabilidad sobre XY debe pertenecer a alguna área A. Veamos la área sobre la cual se desarrolla, donde A es una región sobre ese plano XY. Listo, y la superficie, pues es nuestra función de densidad, esta que vemos acá en color azul, que está encima de este cilindro, ¿ok? Luego las probabilidades se calculan como los volúmenes debajo de esta superficie. Bien, y para eso vamos a utilizar integrales dobles. Entonces nos dice, la función f de xy es una función de densidad conjunta de las variables aleatorias x y y. Sí, bueno, la función que es la superficie, ahora sí debe ser positiva, o si acaso igual a 0. La doble integral, listo, de la función nos tiene que dar 1. Y ahora al calcular la probabilidad, ¿será qué? Será la probabilidad que pertenece a un área A, esta área A, y se integra sobre esa área. ¿Listo? Bien, vamos a mirar un ejemplo. Entonces, a ver, ¿quién lo quiere leer? ¿Un voluntario? Por ejemplo, el señor Forero. ¿Me escucha ahí, profe? Sí, lo escuchamos perfectamente. Listo. Ejemplo 1. Una compañía está estudiando la cantidad de bajas por enfermedad, licencias por incapacidad, tomadas por sus empleados. La compañía permite un máximo de 100 horas de licencia por enfermedad pagada en un año. La variable aleatoria X representa el tiempo en horas de la incapacidad tomada por un empleado seleccionado al azar el año pasado. La variable aleatoria Y representa el tiempo de licencia tomado por el mismo empleado este año. Cada variable aleatoria se mide en cientos de horas. Por ejemplo, X igual a 0.5 significa que el empleado tomó 50 horas por incapacidad el año pasado. Por lo tanto, X y Y toman valores en el intervalo de 0 a 1 y la función de densidad de probabilidad conjunta f de xy para x e y es, pues, lo que sale ahí. La superficie se ilustra en la siguiente figura. Listo, muy bien, entonces nos dicen, gracias. Nos dicen que la función de densidad está definida de esta manera. F de xy es 2 menos 1.12x menos 0.8y con x. Entonces x varía entre 0 y 1 porque recuerden que x nos dice que es ¿qué?
nos dice que es la fracción en centenas. ¿Listo? Fracción de centenas de horas que tomó de incapacidad el año pasado. Luego, si es una fracción de una centena o una parte de esa centena, pues variará hasta 1, donde 1 indicaría las 100 horas. ¿Ok? Y lo mismo, pero este año. Las empresas hacen ese tipo de análisis, ¿cierto? Para comenzar a revisar, por ejemplo, que alguien no lo haga adrede, de incapacitarse. Entonces no es que algún empleado diga, bueno, el año pasado me incapacité 50 horas, este año voy por 80, ¿cierto? Entonces, sino que la cuestión sí sea netamente al azar, no sea adrede. ¿Ok? Bien. Si hacemos la gráfica de esta superficie, pues nos da esta que está acá arriba. ¿Listo? Y en ese caso el área ya no es circular, sino es ese rectángulo para X entre 0 hasta 1 y Y también entre 0 hasta 1. Bien. Y todo el volumen pues nos va a dar 1. ¿Listo? Eso lo podemos verificar acá. Dice, pruebe si f de xy es efectivamente una función de densidad. Pues ya es cuestión de hacer la integral, ¿no? Entre 0 y 1 para y entre 0 y 1 para x. Y se resuelve la integral. ¿Listo? Empezamos integrando en x, pues va a quedar 2x menos, acá x a la 2 sobre 2, por 1 medio, por 1.2 nos da 0.6. Y acá 0.8, como la y es constante, queda 0.8xy. Bien. La x variando entre 0 a 1. Se reemplazan esos valores y nos queda esta integral, ahora sí, para integrar con respecto a y. Bueno, ya todos ustedes vieron eso en su cálculo multivariado. Se integra con respecto a y efectivamente nos da 1. Ya ahorita hacemos otro ejemplo. Bien. En el B nos dicen cuál es la probabilidad de que un empleado se haya incapacitado más de 50 horas el año pasado y más de 50 horas este año. Observe. Bien. Entonces, si hacemos esa gráfica, observenla acá. Este es el sólido total de volumen 1. Y ya si nos dicen más de 50 horas, o sea, una fracción de 0,5 a 1 en X y también de 0,5 a 1 en Y. ¿Listo? Porque dice más de 50 horas. Máximo, dice que la empresa admitía hasta 100 horas. Bueno, hasta 100 horas. Alguna política tendrán que alguien que se incapacite más de 100 horas, pues ya la empresa puede prescindir de los servicios, seguramente. Ya dirán, no, pues que ya su cargo es importante para la empresa y no podemos tener una persona incapacitada más de 100 horas, ya por políticas de la empresa. Entonces, sí, por supuesto que tendrán que indemnizar si la persona sí está incapacitada realmente. ¿Ok? Bien. Y en ese caso el volumen es este que está acá punteado. Al hacer el cálculo, pues eso nos da 0.125, que ya sería calcular entre 0,5 y 1 en y entre 0,5 y 1 en x, y se hace un procedimiento completamente, bueno, es el mismo procedimiento anterior, solamente que ahora ya no nos va a dar 1, sino lo que dé. En ese caso hay un 12.5% de probabilidades de que una persona se haya incapacitado más de 50 horas el año pasado y también se incapacite más de 50 horas este año. ¿Ok? ¿Listo? ¿Sí está claro? Bueno, entonces vamos a resolver otro ejercicio. Para eso, pues yo les estoy desarrollando un taller bien interesante para que en este último corte, pues también ustedes puedan estudiar para el examen. Bueno,
Ahora les voy a comentar bien específicamente de cómo lo vamos a hacer. Y de ahí pues también vamos a resolver algunos ejercicios, ¿ok? Bueno, pues miremos en la Walpole. Bueno, este ya lo miramos. Bueno, sí, miremos este ejercicio. Bueno, acá ya igual lo tengo digitado, veamos. Ya lo tengo digitado y traducido. A ver, creo que es este, así este. Entonces, en vez de 24, digamos que fuera una constante desconocida, K. Bien, a ver, un lector. ¿Quién lo quiere leer? Una compañía de dulces distribuye cajas de chocolate con un surtidor de cremas, chiclosos y envinados. Suponga que el peso de cada caja es 1 kilogramo, pero que los pesos individuales de las cremas, chiclosos y envinados varían de una caja a otra. Para una caja seleccionada al azar, sean X y Y los pesos de las cremas y chiclosos respectivamente, y suponga que la función de densidad conjunta de estas variables es f de xy será igual a k por xy cuando x tome valores entre 0 y 1 y cuando y tome valores entre 0 y 1 y también de que x más y sean 1 y 0 en cualquier otro caso. A. Listo. Encuentre la probabilidad de que en una caja dada los envinados representen más de la mitad del peso. B. Ok, ya hasta ahí basta. Listo. Bueno, muchas gracias. Ok, bueno, muy bien, pero acá lo que nos dice es que la suma entre el número de ¿qué? De cremosos y chiclosos sea menor o igual a 1, ¿ok? Su compañero dijo que fuera igual a 1, no, menor o igual a 1. ¿Por qué así? Observen bien que dice que el peso total de la caja es de 1 kilogramo, pero que los pesos individuales entre esos tres tipos de dulces, que son los cremosos, chiclosos y envinados, bueno, otros le llaman a los envinados los borrachos, ¿cierto? Porque tienen sabor a vino, borrachos o borrachitos, ¿ok? Bien, listo, entonces el asunto es que el peso total de toda la caja es de 1 kilogramo, pero pueden variar los pesos entre los tres tipos de chocolate que contiene. Entonces por eso nos dicen, si X representa los cremosos o las cremas, pues puede variar entre 0 a 1, o sea, hasta ahí podría darse el caso de que una caja saliera con solo cremosos. Y también podría variar entre 0 y 1. ¿Listo? Pero también nos dice que X más Y, es decir, la suma entre cremosos y chiclosos, sean menor a 1. ¿Listo? Entonces, para calcular estas probabilidades, lo primero sería encontrar la constante K. ¿Ok? Vamos entonces a calcular esa constante K. ¿Qué necesitamos para calcularla? ¿Qué me dice? Bueno, escribamos la función. Bueno, primero que todo, X es el peso ¿de qué? De los cremosos. Y es el peso de los chiclosos, o sea, chocolates con cierto sabor a chicle. Bueno, o de pronto tengan chicle, no sé cómo será. Y no aparece la cantidad de qué, de los, pero también hay que, de los qué, de los envinados o los borrachitos.
Pero también sabemos que hay cremosos, chiclosos y los borrachitos o borrachos. Entonces nos dice que la función de densidad es f de xy igual a alguna constante k por xy, donde los cremosos variará entre 0 hasta un máximo de 1. Lo mismo los chiclosos. Pero la suma entre los dos, por supuesto que tiene que ser menor o igual que 1, porque la caja máxima es 1. Entonces, si x fuera 1 y y también 1, pues ya sería una caja que pasaría ¿cuánto? 2. Sería 2, ¿cierto? Y no puede ser, entonces por eso hay que garantizar que la suma entre ambos sea menor o igual que 1. O sea que eventualmente podrían venir x igual a 1, solo cremosos, 0 de este y 0 borrachos, ¿cierto? ¿O qué más? O 0 cremosos, todo de solo chiclosos, o sea, el peso total de chiclosos 1 y 0 borrachos. O este ser 0, 0, y en ese caso, toda la caja ser ¿de qué? De solo envinados o borrachos, ¿ok? O este ser 0, 5, una posibilidad es que x fuera 0, 5, que y fuera 0, 25, y borrachos, que no tiene ninguna otra variable, ¿sería qué? 0,25 también. ¿Sí? ¿Sí es claro? Es para que nos vayamos Sí, profe. familiarizando con el problema. Bien. Entonces, si nos dicen, pruebe que es una función de densidad, es una función de densidad de probabilidad, sí. Si al hacer la integral, ya vemos que la llevaría entre 0 y 1, ¿cierto que sí? La y. La x varía entre ¿qué? Es así, especifiquémoslo acá claramente. X desde 0, ¿hasta qué valor? ¿Hasta qué valor creen? ¿También hasta 1? ¿Qué dependería de lleno? Y el orden de integración va a ser de x y de y. Y al hacer esa integral nos tiene que dar 1. ¿Ok? Entonces, ¿qué vemos? La y podría variar entre 0 hasta 1. Y la x entre 0 a ¿qué? ¿A 1 también? ¿Qué me dice? Creo que está, creo. ¿Hasta qué? Hasta Y, Listo. supongo. Bueno, observen. Entonces ahí tenemos que mirar esta condición. Véanla. La suma entre cremosos y chiclosos debe ser menor o igual a 1. O sea que la x tendrá que ser menor o igual a ¿qué? Menor o igual a 1 menos y. Muy bien. 1 menos y. ¿Sí es claro? Entonces la x va a variar entre 0 hasta 1 menos y. ¿Ok? Listo. La última sí deben ser completamente valores, porque si hubiéramos decidido integrar en otro sentido de y de x, pues en ese caso colocaríamos y 1 menos x, ¿sí o no? Para que la última sí nos dé totalmente el valor numérico que necesitamos. Bueno, muy bien. Entonces, ya teniendo eso, procedemos a integrar. A ver, entonces decimos la y desde 0 hasta 1. Integramos con respecto a x. ¿Qué me dicen? ¿Cuánto da? La constante la podemos sacar. Bueno, y la y también, pero dejémosla acá. Ah, no, la y no la podemos sacar, pero de acá. No, no de la otra. Entonces diríamos x a la ¿qué? X a la 2 sobre 2 y y que es una constante en el momento que integremos la x, con la x variando entre 0 hasta que la x vale 1 menos y
y todo esto está pendiente de integrar de y. Listo, al hacer la sustitución, ¿a qué llegamos? Bueno, el medio lo podemos sacar, k medios, y ahora nos va a quedar que la x varía entre 1 Sería menos y, y al cuadrado por muy y bien, 1 menos y al cuadrado por y, ¿cierto? menos 0. Así que sí, hasta ahí. Muy bien, aplicando el teorema fundamental del cálculo. X es 1 menos y al cuadrado por y cuando valga 0, pues va a dar 0. ¿Ok? Listo, de y. Luego vamos a tener k medios de la integral entre 0 y 1. Simplifiquemos. Bueno, este sí nos tocará hacer ¿qué? Va a ser este binomio al cuadrado. ¿Cómo nos queda? Entonces nos va a quedar que 1 menos 2y más y al cuadrado y todo por y de y. O sea que nos va a quedar la integral entre 0 y 1 de que al multiplicar por la y, pues finalmente será y menos 2y al cuadrado y más y al cubo. Y ahora sí integremos. Bueno, esa integral ya es inmediata. Será que Eh, y a la 2 sobre 2, ¿cierto? La siguiente, ¿cómo nos queda? Menos 2 tercios de y a la 3. Muy bien, 2 tercios de y al cubo. Y la última, más. y a la 4 sobre 4. Ok, y a la 4 sobre 4 para y variando entre 0 hasta un máximo de 1. Luego vamos a tener k medios, factor de qué, cuando la y valga 1, pues por este lado tendremos 1 al cuadrado sobre 2, o sea, un medio. Por acá tendremos 2 tercios, muy bien, y por acá Un un cuarto. cuarto. Y sabemos desde el principio que todo eso nos tiene que dar 1. Bien, listo, hagamos la operación. Entonces, k medios, ¿cuánto nos da esta operación que está acá adentro? Un medio menos 2 tercios más un cuarto. Un doceavo, profe. Muy bien, un doceavo. Igual a 1. Y claramente, la k finalmente nos da 24. 24. ¿Listo? Entonces miramos el ejercicio original que está en el libro de Walpole y sí, es este. Dice una compañía de dulces, distribuye las cajas de chocolates, listo. Y sí, el 24 solamente que nosotros hicimos como si ese coeficiente fuera desconocido para hacer el desarrollo. Bien. Ah, bueno, cierto que lo tenía por acá ya traducido. Listo, entonces ahora ya tenemos la K, ya sabemos la función de densidad específica cómo es. Entonces ténganlo presente porque de acá les pueden salir algunos puntos similares. Ahora les comento bien para el examen final. Bien, ahora sí la pregunta que ya lo leyó su compañero, que dice, encuentre la probabilidad de que en una caja dada los envinados, o sea, los borrachitos, representen más de la mitad del peso. Los borrachitos representen más de la mitad del peso. Bien. ¿Cómo podríamos expresar eso?
más de la mitad. ¿Listo? Sería pues la sumatoria de X más Y que fuera igual o menor a la mitad del peso. Bien, más de la mitad del peso. Muy bien, entonces la suma entre X y Y, muy bien, la suma entre X y Y, es decir, el número de cremosos más el número de chiclosos, deben ser que si piden que esta sea más de la mitad, entre estos dos, menos de la otra mitad, ¿cierto? ¿Sí? ¿Sí es claro para todos? Sí, profe. Ok, eso es. Y en ese caso, entonces, ¿cómo hacemos la integral? A ver, ¿cómo plantearíamos la integral? Cuéntenme. Entonces, nuevamente, la y será máximo ¿qué? O más bien, desde 0 hasta un máximo de ¿cuánto? ¿Un medio? Muy bien, máximo hasta un medio, no puede ser más. ¿Sí? Que en ese caso sería cuando la x valiera 0. Cuando la x valga 0, es decir, la cantidad de chocolates cremosos sea 0, y máximo un medio, para que el resto sean los chocolates envinados, o sea, los borrachitos. ¿Listo? Muy bien. Entonces y desde 0 hasta un medio y x desde 0 hasta... Un medio menos menos Y. Y. Muy bien, hasta un medio menos el peso de y. Listo, y ya sabemos que la k vale 24, entonces será 24xy, y el orden de integración es primero x y luego y. ¿Listos? Bueno, a ver, entre todos vámonos resolviendo. Entonces digamos 0 a un medio y hagamos esa integral. ¿Cuánto nos da? Digan ustedes. Profe, sería 24x y al cuadrado sobre 2. O sea, 12x por y al cuadrado. No, No, mentira. no, porque bueno. 12y por x al cuadrado. Cuadrado. Ah, eso sí. 12 Así. x al cuadrado y, ¿ok? Porque primero integramos con Ah, ok, x, x al lado sobre 2. Para cuando la x varía entre 0 hasta un medio menos y. Listo, reemplácenlo a ver cómo queda. A ver, ¿qué me dicen? ¿Cómo les queda? Entonces, si la x es un medio menos y, pues será ¿qué? 6. Un medio menos la y todo al cuadrado por y, ¿no? Y cuando sea 0, pues queda 0. ¿Sí? Listo, ahora sí, ¿cómo me dice que le está 12y dando? cuadrado. 6, 12y cuadrado. O sea, 6 más 12y cuadrado. Ah, de una vez multiplicando por la y. Bueno, muy bien, entonces va a quedar un medio al cuadrado, queda un cuarto, ¿sí o no? Ah, no, me quedo mal, sí. Bueno, un medio al 3, cuadrado, un 3, cuarto 12. y por y, de una vez. Menos, a ver, ¿cómo le queda el siguiente término? Menos Y. Eso es porque es dos veces un medio por y, ¿cierto? Entonces queda 1 menos, coloquémoslo ahí simplemente por motivos pedagógicos, para que quede claro. Una vez y
Y por esta otra y, de una vez, y al cuadrado. Y la Por última, 2. no, por eso el 2, como es un medio por 2 da 1. ¿Sí? Es 2 veces el primero por el segundo. Listo, y el último, más y al cuadrado y por y, me da y al cubo. ¿Ok? Listo, y Ah, ok, procedemos. es que está cual, ya entendí. Ahora sí, díganme la integral, ¿cómo queda? Porque ahí lo único que hicimos fue hacer el binomio al cuadrado y una vez multiplicar por la y. Te, te faltó poner el 12. Ah, no, el 12 lo saqué, que como es una constante. Ah, ok, ya. Ok, sí, sí, ya. Quedaría. Entonces sería 1/8 y al cuadrado Ajá, menos, muy bien. Y al cuadrado sobre 8 o un octavo. Luego, ¿qué más? menos y a la 3 sobre 3 Ajá, más y a Más la la 4 4. sobre 4. listo, perfecto. Más y a la 4 sobre 4. Listo, ahí ya nos queda la integral con respecto a y. Para y desde 0 hasta un medio. Listo, calculenlo a ver y me dicen cuánto les da. Ya ahí aplican el teorema fundamental del cálculo. ¿Listo? ¿Quién ya tiene algún resultado? Yo, profe. Listo, ¿cuánto le dio? En total da 0.0625. 0.0625. Listo, y eso lo puede Sí, expresar en profe. forma Un de 16avo. fracción. Sí, Sí, profe. un Un 16avo, profe. 16. Un 16avo, perfecto. Sí, es correcto, esa es la respuesta del libro. Muy bien. Y ya saben que simplemente sería reemplazar ya un medio, pues eso les va a quedar ¿qué? Pues un medio al cuadrado sobre 8 menos un medio al cubo sobre 3 más un medio a la ¿qué? A la 4 sobre 4 y para 0 pues todo tiene y, o sea que se elimina y ahí está el resultado. Ok, bueno, entonces ahí ya les ayudé con ese que va a ser para el taller que les voy a colocar. Algunos problemas serán de la Walpole, otros de otros libros, ¿no? Por ejemplo, acá tengo otro muy interesante del libro de probabilidad de Víctor Hugo, un profesor de la Universidad Nacional y ahora profesor de vicerrector de la Universidad Antonio Nariño. Pero bueno, este está adaptado, es una adaptación que yo le hice para que sea más interesante. Y habrán otros libros de otros ejercicios de otros libros, ¿no? También está del Ciro Martínez, también está del libro de Ross, del libro de la doctora Liliana Blanco, también de posgrados de la Universidad Nacional. Bueno, eso hay una buena cantidad de ejercicios. Bien, ¿dudas, inquietudes? ¿Alguna duda, inquietud sobre el problema? Básicamente es saber interpretar muy bien, muy bien, el dominio. Ah, bueno, en un semestre pasado, de una vez para que lo tengan presente,
Les coloqué, creo, venga, lo buscamos a ver. Por acá hay otro ejercicio. Observen, dice, dada la función de densidad conjunta, y observen el dominio. Observen que nos dicen que X varía entre 0 y 2. ¿Listo? Y que la Y varía entre 2 y 4. ¿Sí observamos? Esto es bien importante porque muchísimos en ese examen se equivocaron. ¿Por qué se equivocaron? Porque nos están pidiendo, observen, y eso yo no me lo inventé, así está el problema en la Walpole. Dice, calcule la probabilidad de que Y varíe entre 1 y 3, dado que X toma el valor 1.5. ¿Ok? Entonces observen la trampita, muchos hicieron la integral de Y entre 1 y 3, pero ¿qué pasa con Y? La Y varía solamente de 2 a 4, entonces si calculan la integral entre 1 y 3 está mal, utilizando esta, porque tienen que decir entre 1 y 2 es 0, observen, por eso dice 0 en otro caso. ¿Listo? Y entonces calcular la Y entre 2 y Profe, 3. qué pena, una pregunta. O sea, que la analogía correcta sería decir, o sea, cambiar esa pregunta de probabilidad, en vez de ser 1, sería 2, ¿sí? No, pues es que no la pueden hacer así, no la pueden formular, pero nuestro cálculo debe ser de 2 a 3, ¿ok? De 2 a 3 porque la Y está definida de 2 a 4. Desde 2 hasta 4 con esta función y 0 para todo otro valor. Luego entonces tenían que decir, entre 1 hasta 2 es 0, míralo. Entre 1 hasta 2 es 0. Y luego ahora sí, de 2 a 3, ahí sí utilizaré esta función. ¿Ok? Sí está clara las situaciones para que ustedes sean muy cuidadosos en mirar el dominio. El dominio, creo que en el parcial yo también les coloqué uno así, donde, si recuerdan, en el parcial también yo les coloqué uno donde la función de probabilidad estaba definida por decir algo. Nos decían f de xy igual a tal cosa, un valor, por decir algo para x, entre 1 menor o igual a x, menor o igual a 2 y 0 en otro caso. Y luego les decía, haya la probabilidad de que x varíe entre 0 hasta 1.5, por decir algo. Entonces, en ese caso tenían que decir, bueno, entonces de 0 hasta 1, ¿cómo está definida la función? Recuerde que son funciones definidas a trozos, ¿no? Entre 0 a 1 es 0, véanlo. Es 0 de x. Y ahora sí, entre 1 hasta 1.5, pues ahí sí lo que nos digan acá. Por ejemplo, si nos dicen que lo que nos diga, el valor que sea. Bien. ¿Listo? Entonces, para que tengan muy en cuenta ese detalle. Ya en este parcial lo vimos. Yo les envié un correo donde les di los links de ¿qué? de De los los retos. videos, Corrección del ¿cierto? parcial, profe. De los videos de corrección del parcial, algunos de los cuales hicimos nosotros el día jueves y otro que habíamos hecho con sus otros compañeros. Listo, para que miren esos dos videos. Algunas preguntas similares pueden aparecer. Y también también el link de las clases vistas hasta hoy. ¿Ok? Bueno, muy bien. Bueno, a las 4, entonces por favor vamos a colocar en el chat, por favor escriban ¿qué? Presente 2.
Bueno, bien. Bueno, continuamos entonces de la misma manera que hicimos las marginales para el caso discreto, también podemos analizar distribuciones marginales para el caso continuo. Entonces nos dice las funciones de densidad marginal. ¿Sí? ¿Sí me escuchan todos? Sí, profe. ¿Sí me siguen? Sí, profe. Bueno, listo, importante, porque con otro grupo, después de 10 minutos de clase, alguien me dijo, profesor, no se escucha. Y yo, ¿desde hace cuánto? Desde hace como 10 minutos. Y yo, caramba. Bien. Entonces nos dice, las funciones de densidad marginal de x y y se definen cuando estas variables se consideran por separado, solo x o solo y. O sea, el concepto es lo mismo, solamente que ahora ya no es sumatoria, como en el caso discreto, sino una integral, porque es el caso continuo. ¿Listo? Entonces, la marginal de solo x, entonces en ese caso hacemos la integral, pero en el caso discreto se sumaba para todas las y, en este caso se integra para y. Y la marginal de solo y, en ese caso hacemos la integral, pero con respecto a x. ¿Ok? Listo, entonces veamos en nuestro ejemplo. En el ejemplo, no en el que estamos haciendo de los dulces, sino en este de esta función de densidad, donde x es la proporción, o bueno, más bien la fracción de centenas de incapacidades en horas el año pasado y y centenas, fracción de centenas este año. ¿Ok? Entonces ahora nos dicen, calcule las marginales para ese caso. Bueno, simplemente f de solo x, pues será integrar con respecto a y. Entonces la x pasa a ser una constante. Observen, entonces 2y menos 1.2x por y menos 0.8 y a la 2 sobre 2. ¿Ok? Y la y variando entre 0 y 1. ¿Listo? Observen que al decir f de solo x, ¿qué pasa? La y es la que va a tomar valores. ¿Listo? O sea que nuestra función nos va a quedar es una función en términos de x. Observen. F de solo x, pues queda en términos de solo x, porque la y sí se va a evaluar todas las posibilidades de la y. ¿Sí es claro? Y cuando hacemos por separado solo y, entonces integramos en x, de tal manera que quede como su nombre lo indica, solo en términos de y. Ahora lo que va a ser constante es que, en este caso, es la y para que el resultado final nos quede en términos de y. E integramos con x. Luego será 12x menos 1, 2x a la 2 sobre 2, o sea, 0,6 x al cuadrado menos 0,8y por x. Y la x variando entre 0 y 1, le damos los valores y obtenemos este resultado. ¿Ok? Sí, sí, está claro. Bueno, veamos a ver si ahora en el problema de los dulces nos piden calcular. Veámoslo acá, que está traducido. Así nos dicen, encuentre la densidad marginal para el peso de los cremosos. A ver, calculemos ese. Encontremos la densidad marginal para el peso de los cremosos. En ese caso, ¿cómo será? Hagámoslo por acá. Los cremosos entonces sería la marginal de solo x o solo y. Recordemos.
Nos decían que X era el de los cremosos, ¿cierto? Entonces será f de solo X de X. Y en ese caso hacemos la integral ¿de qué? Ya sabemos que es 24xy, la y variando ¿entre qué y qué? ¿Qué me dice? Listo, entonces colocamos observen, ya no colocamos la y variando, porque si hiciéramos la y menor o igual a 1 menos x, ¿qué va a pasar? ¿Qué va a pasar en ese caso? Pues en ese caso no va a quedar en solo x, ¿cierto? ¿O sí? ¿Qué me dice? ¿Sí o no? Observemos en el ejemplo, como no había limitante, pues ahí sí hacíamos la y variando entre 0 y 1 y listo. Y la x también entre 0 y 1, pero en este ejercicio estamos calculando f de solo x, entonces haciendo la definición, f de solo x integramos para y, ¿ok? Entonces, ¿cómo nos quedaría? F de solo x integramos solamente con respecto a y, pero ahora la pregunta es, ¿será que y varía entre 0 y 1 o lo dejamos entre 0 y 1 menos x? ¿Qué dicen ustedes? Profe, yo diría que entre eh, X menos, digo, 1 menos X. 1 menos Pues yo x, ¿cierto? también Porque de todas maneras pondría lo debemos tener en cuenta esta otra condición, que la suma entre cremosos y chiclosos debe ser menor o igual que 1. Bien, listo, resolvámoslo a ver. ¿Cómo nos queda entonces? ¿Será 24 qué? Si estamos integrando con respecto a y, bueno, ya sería qué. X, y a la 2 sobre 2 para y variando entre 0 hasta y igual a qué? A 1 menos x. Es decir, 12x y lo que está variando es la y. ¿Listo? Bueno, podemos colocar qué. Entonces la y será 1 menos x al cuadrado menos el otro valor posible de la y es 0. ¿Listo? A ver, ¿cuánto nos da esa simplificación? Hagan ustedes a ver. ¿Cuánto da finalmente? Bueno, pues no hay mucho que simplificar, ¿no? Sí, quedaría entonces 12x perdón, 12x menos 24x al cuadrado Bueno, más 12x al cubo. listo. O sea, usted hizo este desarrollo, ¿no? 12x, factor de 1 menos x al cuadrado, lo elevó al cuadrado. Bueno, así como está acá, ya se podría dejar, pero bueno, si lo queremos simplificar más,
Entonces cuénteme, ¿cómo le quedó finalmente? 12x menos ¿qué? Menos 24x al cuadrado 24x al cuadrado más 12x al cubo. al cubo. Ok, entonces así factorizado o así. Bien. ¿Listos? ¿Sí está claro? Bien. Ahora veamos la tercera pregunta. La tercera nos dice, encuentre la probabilidad de que el peso de los chiclosos en una caja sea menor que 1/8 de kilogramo si se sabe que las cremas constituyen 3/4 partes de todo el peso. A ver, ¿cómo podríamos? A ver, analicen un momento, a ver cómo podría resolverse ese problema. Profe, ¿puede correr el cursor un poquito? Gracias, profe. Bien, entonces observen que ya esa es una condicional. Y ya sabemos que la condicional es ¿de qué forma? Entonces ahora el punto C. Entonces nos están diciendo, encuentre la probabilidad de que ¿qué? De que el peso de los chiclosos son Y, ¿cierto? De que el peso de los chiclosos, o sea, Y, en una caja sea menor que 1/8. Sí se sabe, entonces ahí ya nos están dando el dado que ¿qué? Sí se sabe que las cremas, y recordemos que las cremas, el peso de las cremas, lo que llamamos, o se está representando con la variable aleatoria X. ¿Listo? Sí, las cremas constituyen 3/4 partes del peso. O sea, ya Entonces es un X, hecho. los 3/4. Ya es un hecho que las cremas corresponden a 3/4 partes. O sea, 3/4 de kilogramo, ¿sí o no? Se dice 3/4 partes del peso, pero el peso de toda la caja es de 1 kilogramo, ¿no? Entonces Correcto. directamente igual a 3/4. ¿Listo? ¿Cómo lo interpretamos? Ya saben que la condicional es ¿qué? Es la conjunta. La conjunta entonces, ¿qué va a ser? X, Y. 1/8. Digo, tres Listo. cuartos. Entonces, X para X 3/4. ¿Listo? Cuando la Y es ¿qué? Bueno, más bien escribámoslo así, con probabilidad. Entonces será la probabilidad de que X sea igual a 3/4 y Y sea menor a 1/8. Esa es la conjunta. ¿Sobre qué? Sobre la marginal. ¿La marginal de qué?
de X. Listo, entonces observen que ya X está tomando el valor 3/4, ¿cierto? 3/4. F de solo X para 3/4. ¿Ok? ¿Sí? ¿Sí estamos? Bien. Listo, entonces, ¿cómo resolvemos? Listo, ahí ya vamos dando la interpretación al problema. Bien. A ver, analicen, ¿cómo lo finalizamos? ¿Cómo lo finalizaríamos? Entonces observen que nos aparece una probabilidad y abajo una ¿qué? Una marginal, ¿no? Porque así es como definimos la probabilidad condicional. Entonces, para darle final a este problemita, es como si tuviéramos que hallar la f de ¿qué? F, podemos buscar inicialmente esta función, f de y dado x. Y f de y dado x, pues ya sabemos que es, como siempre, la conjunta dividido entre ¿qué? La marginal. La marginal. Listo. Entonces ahora decimos la conjunta. La conjunta pues ya es la función normal 24xy. Bien. Y la marginal la marginal de solo x es ¿qué? 12x por 1 menos x al cuadrado. Eso es lo que acabamos de encontrar ahorita. Bueno, que era esta o esta. ¿Cuál nos queda más fácil acá para 12x. simplificar? La primera, ¿cierto? Sí, sí. Entonces la escribimos 12x, ¿factor de qué? De 1 X cuadrado. menos x al cuadrado. Y observen, ahí es como si estuviéramos buscando la función de y dado x, o sea, ¿con qué? Con dependencia, la función, ¿sí? Listo, ¿cómo nos queda? Al simplificar, 24 dividido 12 nos da 2, ¿cierto? La x con esta x se simplifica, nos va a quedar 2y sobre ¿qué? 1 menos x cuadrado. Eso, muy bien. Listo. Entonces ya cuando nos piden esto, observen hacerlo así, pues ustedes dirían, bueno, ¿y ahí cómo? Entonces ya con la función resulta más sencillo. Entonces ahora sí decimos, ¿es la integral de qué? La integral de que y, observen que la función en términos de qué quedó. Ah, bueno, porque ahora como nos dicen, f de y dado que x es igual a ¿cuánto? De que x es 3/4, pues observen, reemplazamos x por 3/4 y ya nos queda solamente una función en términos de y. Entonces reemplazamos la x por ese valor que ya se sabe que está tomando. Listo, ¿cuánto nos da?
Decimos a 1 le quitamos 3/4 y eso nos da. Un 16avo. Ah, pues en Ajá. total da un 16avo. Sí, claro, nos da 1/4 y al cuadrado un 16avo. Hagámoslo ahí paso a paso. 1/4 al cuadrado, un 16avo. Y ese 16avo pasa a multiplicar, o sea que nos va a dar 32y. ¿Sí? ¿Sí es claro? Bien. Ahora sí, entonces al calcular esta probabilidad, pues entonces diremos la probabilidad de que y sea menor a 1/8, o sea que la y va a variar entre 0 a 1/8 de esa función f cuando x vale 3/4, ya fijo. Bueno, lo podemos escribir. ¿F de qué? F de y, dado que x es igual a 3/4. Y lo único que va a quedar es de y. Es decir, la integral entre 0 a 1/8 y ya la función que encontramos, la función condicional es 32y. 32y de y. Listo. ¿Cuánto nos da esa integral? 16y cuadrado. Eso es. De una vez 16y al cuadrado para y variando entre 0 a 1/8. ¿Listo? O sea, 16 por 1/8 al cuadrado. Es decir, Eso da un cuarto, profe. 16 ¿qué? 8 por 8, 64. Igual finalmente a 1/4. Sí es claro, o sea que en definitiva para poder hallar un problemita como estos, pues llegaríamos con la forma de la conjunta dividido la condición, la marginal, la conjunta sobre la marginal. ¿Listo? Pero ahí como que quedamos, bueno, ¿y ahí cómo? Entonces, eso nos lleva a que primero expresemos esa probabilidad condicional como la conjunta dividido la marginal y lo expresemos como si fuera una función. Entonces, expresar la función condicional. ¿Listo? Listo, profe. Y entonces ya con la condicional simplificamos y para la marginal se reemplaza el valor específico y se obtiene la función, esa función condicional. Y ahora sí, ya no nos queda como, bueno, y acá como que, ¿qué hacemos? Sino que ya, de acuerdo a lo que nos están planteando, pues ahí ya se integra. Observen que lo que se va a integrar es esta, la y, porque dice menor a 1/8, entre 0 a 1/8, y la x como ya está fija, pues solamente se debe integrar con respecto a y, pero la función condicional pues ya debe venir en términos de solo y, que es el desarrollo que hicimos en esta parte.